remordimiento de la fotografía. El buitre y la niña. La fotografía que acabó con la vida del fotógrafo Kevin Carter. Kevin nació en Johannesburgo, Sudáfrica, en 1960. Viviendo en la localidad de la raza blanca, fue testigo desde muy pequeño de los arrestos que realizaba la policía a la gente negra que se encontraba en las áreas exclusivas para caucásicos. Al término de la educación media superior, se unió a la Fuerza Aérea, que abandonó tiempo después. Decidido por fotografía, se enroló en un periódico siendo fotógrafo del área deportiva. Con el tiempo cambió de empleos, pero siempre en el área de la fotografía. En Sudáfrica se vivió un momento histórico y angustiante donde comenzaba la etapa de racismo más brutal, propulsado por el Partido Nacional que había tomado las riendas del país en 1948, época que terminaría hasta la subida al poder de Nelson Mandela en 1994. Carter, siendo fotógrafo de conflicto, registraría escenas más oscuras de aquel tiempo, siendo testigo de las peores atrocidades. Junto a colegas llegó a ser parte de un club informal llamado Bang Bang Club, denominación que tenía que ver con la onomatopeya del sonido de los impactos de las armas. Pues recuerden que era fotógrafo, y ahora de conflicto, hasta llegar a ser arrestado por dar a conocer y denunciar violencia e injusticia que pasaban en su país, Sudáfrica. Hambruna en Sudán. Teniendo una escasez extrema de alimentos que se prolongaría durante años, luego de que el general Omar al-Bashir tomara el poder en 1989, la guerra provocó eventualmente una hambruna que llamó la atención internacionalmente, pero donde se actuaría con mucha lentitud. Para 1993 se calculaba que más de 800,000 sudaneses necesitaban ayuda alimentaria. Robert Kedley, también fotógrafo, era el oficial de la información de la OFS e invitó a los colegas Yao Silva y Kevin Carter a cubrir la crisis en el sur de Sudán. Silva, Carter y Hadley volaron a la región de Ayot, al sur de Sudán, en el avión de las Naciones Unidas. Ni siquiera habían aterrizado y la gente ya había hecho una larga fila para recibir alimentos, los cuales estaban destinados a los campos de ayuda alimentaria de la ONU. La fotografía. Estando alrededor de una semana en Ayot y a casi nada de volver, Carter se encontraba afuera del campus de ayuda alimentaria. Ahí se percató de una niña desnutrida que había caído al suelo, de la cual también se dice solo hacía necesidades fisiológicas. A la distancia merodeaba un buitre. Carter eligió el encuadre en el que el ave y la niña contaban una historia terrible sobre la hambruna y depredación de África. Cabe aclarar que años después se reveló que la niña no era tal, sino un varón de nombre Con Nyang. No solamente sobrevivió a la hambruna, sino que murió víctima de la fiebre 14 años después de la fotografía. Hecha la fotografía, Carter se reunió de nuevo con Joe Silva, y juntos volaron hacia Congo, otra comunidad en el sur de Sudán. La publicación, la aclaración y el premio. 26 de marzo de 1993 y el periódico reconocido The New York Times publica un artículo firmado por Donatella Lorch, titulado Sudan is described as trying to placate the West, que trataba sobre la guerra civil en Sudán y la crisis de los refugiados. Esta pieza editorial fue ilustrada con la fotografía de la niña y el buitre de Kevin Carter. El pie de la fotografía mencionaba, en una medida destinada a aplacar a Occidente, el gobierno sudanés está abriendo partes del sur del país asolado por la hambruna a las operaciones de socorro, pero para algunos podría ser demasiado tarde. Una niña pequeña debilitada por el hambre se derrumbó recientemente a lo largo del camino hacia un centro de alimentación en Ayot. Cerca, un buitre esperaba. En un hecho inusitado, un gran número de lectores contactaron al periódico para conocer el paradero de la niña. De modo que el Times publica una nota del editor que explica. Una foto del viernes pasado con un artículo sobre Sudán mostraba una pequeña niña sudanesa que se había desplomado del hambre en el camino hacia un centro de alimentación en Ayot. Un buitre se escondía detrás de ella. Muchos lectores han preguntado sobre el destino de la niña. El fotógrafo informó que se recuperó lo suficiente como para reanudar su viaje, después de que el buitre fue expulsado. En 1994, Kevin Carter recibió el premio Pulitzer en la categoría Feature Photograph por su imagen de la niña y el buitre. El fotógrafo tuvo un éxito enorme. Recibió más aplausos que nadie durante la ceremonia de entrega del premio y recibió una atención inusitada. Fue al parecer un momento cumbre en su carrera,
Carter no solamente recibió premios y halagos por esta fotografía, la imagen también provocó una gran crítica. Los reclamos que se le echaron en la cara al fotógrafo que publicó el periódico St. Petersburg Times de Florida. El hombre que ajustó su lente para tomar el encuadre correcto del sufrimiento podría ser un depredador, otro buitre en la escena. Y entonces cayó en su peor momento, que comenzó con el estar expuesto a la miseria humana en su forma más dura y atroz durante años. Fueron tantas las críticas que esto llevó a Carter al uso de drogas y alcohol. Una serie de acontecimientos fueron generando una espiral depresiva en el fotógrafo. Chocó su auto en una casa de los suburbios y estuvo preso bajo sospechas de conducir ebrio. Su jefe en Reuters estaba furioso porque tuvo que ir a la estación de policías para recoger unas fotografías de Mandela. Su novia, Katie Davison, rompió con él luego de un año de relación debido a las adicciones de Carter. Su amigo Ken Osterbrook fue asesinado en Tokosha, cerca de Johannesburgo. Carter sentía que debió haber sido él, y no su amigo, quien debió haber partido de este mundo. Por otra parte, se le comenzó a acusar injustamente de haber orquestado la toma de la fotografía de la niña, a lo que se sumaron crecientes críticas. Carter siguió con su trabajo. Hizo fotos de la visita del presidente francés, François Mitterrand, a Sudáfrica. Entonces, la agencia Sigma la rechazó por la baja calidad que presentaban. Entonces Carter empezó a mencionar a sus allegados la posibilidad de quitar la vida. Con una serie de cosas avanzando en contra, más el estrés del día a día, Kevin perdió un vuelo a Mozambique para una cobertura asignada por Times. Luego, en un avión, extravió un paquete de películas tomadas para la asignación. Aunque era un fotógrafo que había logrado fama y reconocimiento, estaba quebrado económicamente y emocionalmente. Escribió una nota que decía: deprimido, sin teléfono, ni dinero para la renta, ni para sostener a mi hija, ni para pagar las deudas. Es así como desgraciadamente el 27 de julio de 1994, Kevin Carter conectó una manguera al escape de su camioneta por asfixia debido al monóxido de carbón. Tenía solo 33 años. Dejó una nota que rezaba: muchos especuló acerca del motivo de suicidio, y algunos argumentaron que fue por el remordimiento de haber ganado el Pulitzer, así como toda la atención que recibió a costa de una niña al borde de la muerte. El propio fotógrafo había admitido que había guardado 20 minutos antes de la escena. La revista Time publicó que el fotógrafo había esperado para asegurarse de que el buitre no hiriera a la niña y que levantara el vuelo, y que no había hecho contacto físico con el menor porque había sido instruido de no tocar a las víctimas debido a las enfermedades que podrían contraer de ellas. Quizás deberíamos prestar más atención a la fotografía de Carter nuevamente. Esta vez podríamos experimentar una identificación emocional más aguda, tanto con el niño que sufre como con el fotógrafo que está ahí con él. Incluso cuando nos damos cuenta que nuestra complicidad como espectadores, que alimenta la demanda de las imágenes de los medios, en cierto sentido, como consumidores de fotografías, somos buitres que a través de las fotografías miramos el sufrimiento de los demás. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué piensan de esta historia? Los leo en los comentarios.